¿Cómo están mis hermanos? Qué bueno verles, es bueno verles, que Dios los haya traído con bien hasta este lugar, que se hayan transportado desde todos sus hogares, quizás a 20 minutos, 10 minutos, una hora, no sé. Pero qué bueno que está aquí, está bien. Vamos entonces a comenzar con con el tiempo de la predicación de la palabra. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar, ¿le parece? Señor, te damos gracias, gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia hacia con nosotros, Señor, gracias. En esta tarde nos disponemos, Señor, disponemos nuestro corazón para que nos enseñes, para que nos ministres, Señor. Queremos quitar todos nuestros escudos, todos nuestros pensamientos, nuestra oposición que tenemos, Señor, muchas veces a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje, a entenderlo bien y aplicarlo. Te damos las gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hoy hablar el último mensaje, que tiene que ver con el poder del Evangelio, o el poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Hoy es el último tema. Hemos abarcado o hemos tratado varios puntos acerca de la labor del Espíritu Santo en nosotros, y dentro de esos mismos temas hemos abundado en muchos otros, se pudiera decir como subtemas, que de manera que pudieran tener su predicación especial, vamos, o su punto, o un punto especial para una sola predicación, pero bueno, los hemos tratado de manera más amplia y bueno, no queremos redundar mucho en los mismos temas. Por ejemplo, el día de hoy hablaremos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produce un fruto genuino en los creyentes. Ya hemos tratado o hemos hablado de manera un poquito superficial acerca de este punto, pero hoy lo vamos a tratar más a profundidad, porque es importante que nosotros entendamos este tema del fruto, porque de esa manera nosotros nos distinguimos, de esa manera se nota quiénes somos, de acuerdo al fruto que manifiesta cada una de las personas. Si usted ve un árbol frutal, inmediatamente, si ve las puras hojas, difícilmente se va a dar cuenta, menos que sea un especialista en árboles frutales. Pero al ver las puras hojas, difícilmente se va a saber de qué tipo de árbol es. Pero al ver el fruto, usted se da cuenta de inmediato. Se da cuenta de inmediato la calidad del árbol y cómo está, si está nutrido, al ver el puro fruto. Si ves un fruto grande, un fruto bueno, un fruto abundante, te vas a dar cuenta que el árbol está sano. De lo contrario, a simple vista te vas a dar cuenta que no lo está. Entonces vamos a tratar este tema un poquito más abundantemente. Quisiera que me acompañara Gálatas 5:22, todos conocen esta porción de la Escritura, y vamos a leer ahí, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice ahí. Frutos que deben de pertenecer o que deben de formar parte en la vida de cada uno de nosotros. Que deben de notarse a simple vista. Que no debemos de escudriñar mucho en el árbol para ver si encontramos uno de estos frutos. Tienen que estar a simple vista en nuestras vidas. Vamos a desglosarlos más adelante. Entonces, el propósito, ¿cuál es el propósito de esta predicación en especial? Bueno, el propósito es que cada uno de nosotros, al final, haga un análisis exhaustivo, bien sincero con usted mismo, bien sincero con sus convicciones, y vea si hay fruto o si no hay fruto, o la calidad de esos frutos. El propósito también es que cada uno de nosotros se dé cuenta en dónde está parado hoy en su vida cristiana.
¿En dónde está sustentada su fe? Si su cristianismo está fuerte o si su cristianismo está débil. Simple y sencillamente nos podemos dar cuenta de esto por los frutos. Así nos damos cuenta tú y yo si estamos fuertes en el Señor o si estamos débiles. El propósito es darnos cuenta si nuestros frutos son genuinos. Si el fruto que manifestamos es genuino o si no lo es. Y bueno, en el caso también, otro propósito que es que en el caso de que si somos hallados faltos en este punto de la manifestación de los frutos del Espíritu, si somos hallados faltos, que hagamos algo. No que se quede en una sola predicación más, no que se quede solamente en un sermón más, sino que verdaderamente hagamos algo para que esto cambie, para que esto funcione de manera diferente en nosotros. ¿Sí? Así que le voy a pedir que ponga atención. Si se está durmiendo, dése unas así, o vaya por agua, o échese agua, pero no se duerma. Yo sé que el horario no ayuda y que es cansado, pero vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, el Espíritu Santo produce fruto genuino en la vida de nosotros los creyentes. ¿Cuál es la definición de genuino? ¿A qué se refiere con esta palabra, genuino? Genuino significa algo auténtico. Significa algo legítimo. Eso significa la palabra genuino. Una versión genuina de una cosa. Eso significa la palabra genuino. Significa un producto, bueno, aquí viene la definición como un producto genuino de una época, o sea, que no es imitación, que no es falso, sino que es verdadero. Con esta definición podemos abundar un poquito en esto. Mire, un adorno muy común en todas las casas son las cosas que son falsas, como las plantas. ¿Quién tiene plantas falsas en su casa? De esas que son bien buena onda porque no tienes que echarles agua. Nunca se te secan. A diferencia de las de veras, que esas nomás te descuidas, te volteas 2 días y ya se secaron. Estas no se secan, plantas son falsas. Árboles falsos. Frutos falsos, que son como adornos, que parecen genuinos, pero no lo son. Parecen que son reales, pero conforme te vas acercando a estos frutos falsos, te das cuenta si son genuinos o son falsos. Una vez que estás cerca de ellos y los puedes tocar, puedes darte cuenta de cómo están, si tiene vida o si no tiene vida, si tiene olor o no lo tiene. Al acercarnos nosotros, ahora los están haciendo de cierta manera que se ven tan reales que necesitas casi tenerlos en tus manos para poderlos definir si lo son o no lo son. Por eso los limones. Sí, ahora ya me agarró la onda, ¿verdad? Por eso los limones. ¿Cuántos de ustedes pueden diferenciar desde ahí qué limón es real y qué limón es verdad y qué limón no lo es? Está complicado, ¿verdad? ¿No? Todo bien fácil. Ah, bueno, pues entonces me equivoqué en el ejemplo. Vean, es que se los puse muy de modito ahí, pero si lo hubiera agarrado así, a simple vista, en muchas ocasiones, es difícil verlos. Es difícil darse cuenta. Pero una vez que te acercas, inmediatamente. Ustedes porque tienen buen ojo, yo no. Fíjense que muchas personas, usando este mismo ejemplo en nuestra vida personal, muchas personas se pueden dar cuenta cuando se acercan a nosotros si nuestros frutos son genuinos o no lo son.
Entre más se acercan, más se nota. Ahorita usted porque tiene buen ojo, pero si viene y los agarra y los tiene en sus manos, hasta va a sentir la textura y va a sentir el olor de uno y que el otro no huele a nada, que huele a plástico. Así somos nosotros, mis hermanos. Cuando las personas que tenemos alrededor se nos acercan, se dan cuenta si somos genuinos o no lo somos. Y esa es la importancia de este mensaje, mi hermano. Aquí está todo el asunto. Si somos genuinos o no lo somos. Un sinónimo de genuino es auténtico, es verdadero, legítimo, es real. Y si lo traducimos a nuestro cristianismo tiene que ser auténtico, verdadero, legítimo, real, puro, natural, acreditado. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través del fruto. A través del fruto que nosotros manifestamos. Lo contrario es falso, fingido, postizo. Me llamó la atención esta palabra, postizo, algo que no es real, algo que no te pertenece. Esta palabra postizo, que nos dio el diccionario como un antónimo o algo contrario a lo que quiere decir la palabra genuino, me llamó especialmente la atención porque algo postizo nos habla de cosas que a veces usan las personas para fingir que son alguien más. Sí, para fingir o para suplir algo que no tienen. Un actor, por ejemplo, para caracterizarse usa muchas cosas postizas. Yo, por ejemplo, tengo algo aquí postizo, no es mío. Me lo pongo todos los domingos. Pero hay cachetes, bueno, todos los míos son reales. Pero hay cachetes, hay cejas, hay una infinidad y cantidad de cosas que se puede poner una persona para caracterizarse, pero son postizas, no son reales. Son para fingir que son alguien más. También hay personas comunes y corrientes que usan, por ejemplo, pelucas que no son reales. Bisoñés, esos que nomás van aquí. Usan dientes también que son postizos. Iba a hacer una broma aquí, pero no la voy a hacer. Cirugías estéticas. Sí, cirugías ya elevando el nivel, ¿no? De llegar a algo o tener algo que no es, que no te pertenece o que para, ¿cómo decirlo? Para sentirse mejor o para pertenecer a otro grupo. Injertos de cabello, tantas cosas que hay que no son reales, que son ficticias. Que muchas veces si nosotros nos ponemos a pensar en ver estos puntos en un tono espiritual, pues nos damos cuenta que muchas veces nosotros los cristianos, fingimos muchas de las cosas que hacemos dentro de la congregación. Frutos falsos, cosas que no vivimos realmente, cosas que no tenemos, que las agarramos nada más el domingo para disfrazarnos y después el resto de la semana las dejamos otra vez en el closet. Ojo. Muchas personas dentro de la congregación hacen esto, pero no sé cuál es el punto de hacer algo así, porque si no se tiene la intención de cambiar, pues entonces ¿para qué? ¿Para qué venir a la congregación? ¿Para qué estar aquí reunidos? Si no se tiene la intención de tener una vida diferente, pues entonces ¿para qué finjo? Si realmente quiero vivir una vida fuera de la iglesia, pues entonces vamos a dedicarnos a vivir fuera de la iglesia. Muchos cristianos o muchas personas dentro de las congregaciones fingen frutos dignos de arrepentimiento para, ¿cómo decirlo? Para esconder quizás una falta de integridad,
para esconder una falta de disposición al cambio, una falta de disposición a la obediencia a Dios. Y de cierta manera se esconden detrás de frutos que aparentemente son dignos de arrepentimiento, pero cuando se acercan, se da uno cuenta que no lo son. El ser humano así es, así somos nosotros, mis hermanos. Cuando un niño está pequeño, cuando un niño está chiquito, para evitar la disciplina dice, fue mi hermano. ¿Quién agarró el chocolate? Fue él. Yo no fui. Siempre nos escondemos o fingimos que no hacemos las cosas para no reconocer una falta o para no ser disciplinados. Cuando un joven, de la misma manera, o sea, desde niños hasta que vamos siendo adultos, si usted se fija también un joven, para no sufrir las consecuencias de nuestras acciones, fingen arrepentimiento con sus padres. Y dicen, sí, reconozco, la regué. Yo lo hice con mis padres, cuando me cachaban en la mentira, cuando me cachaban en las cosas que había hecho mal. Y decía, sí, me arrepiento, y esto y aquello. Pero al el fin de semana siguiente volví a hacer lo mismo. Fingía para evitar el castigo, para evitar la reprensión. De adultos también, muchas veces ya fingimos también nosotros delante de Dios arrepentimiento. ¿Por qué? Aparentando que todo está bien, aparentando que todo va de maravilla, que nuestra relación con Dios es estupenda. Y lo hacemos simple y sencillamente para esconder el hecho de que no queremos cambiar. El hecho de que no queremos tener un compromiso más allá con el Señor. Para esconder que no estamos dispuestos al cambio, simple y sencillamente. Una apariencia de piedad. En muchas ocasiones nosotros los cristianos manifestamos todas estas cosas. Y está mal. Está mal. Necesitamos ser genuinos, manifestar frutos genuinos, que se noten, que se vean saludables, que sean antojables, que sean de provecho para que cuando una persona se acerque a nosotros pueda comer de ese fruto. Y no que diga, qué amargo está este hermano. Que sea algo sabroso y nutritivo para cuando abramos nuestra boca, que los que estén a nuestro alrededor se puedan nutrir de las sanas palabras del Señor Jesús con esos frutos sanos que tú tienes y que debes de manifestar. Pablo, enseñando a Timoteo, le hablaba de este punto también, y él hablaba de hombres precisamente que tenían apariencia de piedad dentro de la congregación. Dentro de la congregación había personas que no eran genuinas, que su compromiso con Dios era solamente por conveniencia o de dientes para afuera. Segunda de Timoteo 3:1, acompáñenme ahí, vamos a leer. El título de esa porción de la Escritura dice: carácter de los hombres en los posteros días. Así lo dice en la Reina Valera. Y ojo, se está refiriendo a hombres y a mujeres que estaban dentro de la congregación, dentro del grupo de los cristianos, dentro de las personas que escuchaban el mensaje. Ojo con esto, no estamos exentos, mis hermanos, de que algo así nos pueda suceder. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Dice el versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el 5, que tendrán apariencia de piedad. Estaban dentro de la iglesia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y sigue con esta expresión que a mí me parece muy dura. A estos evita. Personas dentro de la congregación que no tenían o que fingían ser alguien que no eran, dice ahí, a estos evita. Y repito, se estaba refiriendo Pablo a personas que estaban escuchando el mensaje. Personas dentro de las congregaciones. En la versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera: los últimos días, y viene otro título, dice, los últimos días. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. Está hablando Pablo a Timoteo. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, y vaya haciendo cuentas, vamos, en su cabeza, con toda, por eso decía al principio, con toda honestidad, mi hermano, vaya escuchando. Y no es la intención de señalar a nadie, es la intención de que nos demos cuenta dónde estamos. Ese es el propósito de la enseñanza. Darnos cuenta cómo estamos, cómo está cada quien en su vida personal. Dice, la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Así dice esta versión. Se insultarán unos a otros. Se insultarán unos a otros entre hermanos, insultándose, diciéndose cosas feas, y no feas, muy feas, entre hermanos. Dice, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni están dispuestos a perdonarlos. Es duro. Hablarán con maldad. O sea, personas que piensan en sus palabras herir a alguien, dañarlo, dañarla. Es difícil esto. Eso que se está leyendo está duro. Porque estamos hablando de personas que están dentro de casa, dentro de la iglesia, mis hermanos. Personas que deberían de tener un fruto diferente, un fruto digno. Dice, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, así nomás, lo decido y lo hago. La gente traicionará a sus amigos y actuará sin pensar. Se enorgullecerán de lo que saben y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Dice el 5 en esta versión, parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán en realidad que rechazan servir a Dios. No te metas con esta gente, dice esta advertencia en esta versión. Es duro. Duras palabras para nosotros, mis hermanos, el pueblo de Dios. Para ti y para mí. Que estamos escuchando el mensaje día con día, pero que muchas veces nos comportamos de esta manera. Había un problema también inmoral en la iglesia de Corinto y también Pablo les hablaba con este mismo tono y con esta misma fuerza a la iglesia de Corinto. Había un problema de inmoralidad en la iglesia porque había incesto. Había una persona o un joven o un hijo que se estaba metiendo con su madrastra.
que tenía relaciones, que ya la tenía como pareja, y la iglesia lo había tolerado y no habían dicho nada. Entonces llega Pablo y viene a poner este control, o viene a poner orden sobre esta situación. Este era el problema. Primera de Corintios 5:11, acompáñenme ahí, por favor. Y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice aquí Pablo: lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que, diciéndose ser hermano en Cristo, practique el pecado sexual. Que ninguno que, diciendo ser hermano, es decir, que ninguna persona que esté asistiendo a la iglesia, que diga que es hermano y que no lo es en realidad, se le toleren estas cosas. Dice que practique el pecado sexual. Aparte añade que robe, que adore ídolos, o que insulte a los demás, o que sea un borracho o un estafador. Dice aquí, ni siquiera se junten a comer con este tipo de personas. Palabras duras. Repito, para nosotros, para la iglesia. El problema aquí, mis hermanos, que este tipo de conducta se quiere seguir metiendo a la iglesia, o se quiere estar infiltrando y se quiere estar metiendo. Y cada vez Satanás con más fuerza sigue atacando a las iglesias. Se sigue metiendo, usando a nosotros mismos para meter este tipo de cosas dentro de casa. Usándonos a nosotros para traer todas estas prácticas que vienen del mundo y que en muchas ocasiones no las hemos cambiado, no las hemos querido cambiar, o no le hemos dado la importancia necesaria a todo esto. Y las traemos a la iglesia, a la convivencia entre nosotros los hermanos, cuando debemos de convivir con frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. El próximo domingo que prediquemos nos vamos a meter allá de aquel lado y vamos a tener una cena y vamos a convivir y vamos a platicar, y debemos de vernos entre nosotros con este tipo de frutos. Frutos buenos, frutos sanos, frutos nutritivos, que en donde lo que no tengo yo lo puedo ver en ti. Y lo que tú tienes lo puedes ver en los de la izquierda, los de la izquierda en los de la derecha. Pero en conjunto, todos teniendo frutos dignos de arrepentimiento. Satanás se mete de manera tan sencilla en la congregación. Tan fácil como un conflicto, mi hermano. Tan fácil como una disputa, un malentendido, una mala interpretación de algo que se dijo, y se mete el problema a la iglesia. Y se comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos dañando a la persona, pero lo que se está dañando en realidad es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia que Él compró con su sangre. Eso es lo que estamos dañando muchas veces con nuestros comentarios y con las cosas que hacemos y decimos dentro de la congregación. Juan el Bautista decía y hablaba que tuviéramos frutos dignos de arrepentimiento. Y este era su mensaje. Y de esta manera se alzaba y alzaba la voz cuando se acercaban las personas a que fueran bautizadas por Él. Les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y las personas se acercaban. También les decía: hacer frutos dignos de arrepentimiento. A todas aquellas personas que se acercaban y se bautizaban, también les decía: compórtate de manera diferente. Sé genuino, sé real. No te comportes, no claudiques entre dos pensamientos. No seas uno aquí y otro del otro lado. No seas uno aquí en la iglesia, otro en tu trabajo, o otro en tu casa, otro con tus amigos. No, tienes que ser genuino a donde quiera que tú vayas. Coherencia, lo decíamos hace 15 días. Arrepentimiento, pero también frutos dignos de ese mismo arrepentimiento. ¿Cuál es la mejor manera en que tú y yo nos vamos a dar cuenta si nuestra conversión es genuina? Con frutos evidentes. Así de sencillo. Así de fácil. ¿Cómo sabes que el manzano es manzano?
Pues por las manzanas. El de peras, por las peras. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si tenemos, si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si nuestra conversión es genuina, es real? Por los frutos. El pastor Chuy hablaba, y le recomiendo que escuche el mensaje de esta mañana. Decía que no debemos de generalizar cuando decimos, por sus frutos los conoceréis, porque decía él, ¿qué tal si al rato se convierten? Bueno, él estaba hablando de aquí para allá, pero yo me refiero al análisis personal, a donde no nos podemos hacer para un lado, ni modo que te engañes a tú mismo, ni modo que me engañe yo solito. No puedo. Entonces, por los frutos, analizándolos de manera personal, tú y yo nos podemos dar cuenta si somos nacidos de Dios o no lo somos, si somos reales o no lo somos. De esa manera nos vamos a dar cuenta, si muchas veces somos nacidos de nuevo, pero nos falta recorrer más camino en el Señor, pues bueno, también nos vamos a dar cuenta que vamos avanzando y que necesitamos más por los mismos frutos que estamos manifestando. ¿Me explico? En lo natural, un árbol no se esfuerza por dar frutos. Si el árbol está sano, si no tiene gusanos en la raíz o infección, si está nutrido con agua, si el árbol es un árbol sano, da frutos. Así nada más, por naturaleza. No le cuesta trabajo. Y los da buenos y los da abundantes. Si algo o si no da frutos el árbol es porque algo está pasando. Es lo mismo con nuestra vida personal dentro del cristianismo. Si no estamos dando frutos, algo está pasando en nuestra raíz. Si los frutos que nosotros estamos manifestando son frutos no comibles, no aceptables, son falsos, algún problema hay en la raíz, mi hermano. De nutrición, de falta de cuidado, de falta de la palabra del Señor, de esa sábila que necesitamos de Él. Si algo está pasando y no estamos dando un fruto bueno, hay que corregir, hay que revisar, hay que escarbarle. Hay que escarbarle a la raíz para que entonces podamos encontrar el problema por el cual no estamos dando un fruto bueno, si es el caso. Decía, vamos a leer esta porción en donde Juan estaba hablando acerca de esto. Lucas 3:7, acompáñenme ahí, Lucas 3:7. El contexto es Juan bautizando a las personas que se acercaban a él. Y dice aquí, y decía a las multitudes, Juan hablando, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Predicaba fuerte el hermano Juan. Palabras duras, que no llevaban la intención de ofender, sino de reaccionar, de despertar, de a veces ese letargo que tenemos, que nada más escuchamos o nos gusta escuchar cosas que nos agradan, que nos convienen o que no son tan demandantes para mi persona. Aquí él les dice, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué las personas en aquel tiempo aguantaban este tipo de mensaje? Hoy este mensaje no es popular. Hoy este mensaje no se puede predicar desde el púlpito. Porque ellos aguantaban, porque ellos escuchaban y aún así acudían a que fueran bautizados. Porque sabían que tenían necesidad de un Salvador.
porque estaban esperando al Mesías, porque reconocían lo que estaba pasando en ellos. Por eso le creyeron a Juan. Ellos pensaban que quizá Juan era el Mesías prometido, estaban esperando. Imagínense la situación en la que ellos estaban viviendo, difícil, esclavizados, pagando impuestos de más y muchas cosas que le estaban pasando que usted conoce. Ellos estaban ansiando un Salvador. Por eso les dice, arrepiéntete. Me arrepiento. Estaban dispuestos a escuchar, estaban dispuestos al cambio, aún a pesar de un mensaje tan fuerte y un mensaje tan duro. Si yo le predico así, mi hermano, no regrese la próxima semana. ¿A poco no? Ya no vuelve. Me va a decir, no hay amor. Qué dura palabra. Qué ofensivo el hermano. Ya no podemos hablar así. Ellos aguantaban porque había necesidad de Dios. Y cabe aquí la pregunta, ¿quién tiene necesidad de Dios? ¿Cuántos aquí tienen necesidad de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar un mensaje duro, pero con palabras suavecitas? Con palabras que no sean muy escandalosas, pero un mensaje real y un mensaje fuerte en el Evangelio, que confronte, como este. No es fácil predicar esto, el de hoy. Porque confronta a nosotros los cristianos, porque es a nosotros, a los que nos está diciendo estas palabras el Señor, a los de casa, a los de adentro, a ti y a mí. No es fácil. Yo creo que todos nosotros tenemos la necesidad de que Dios nos transforme, que transforme nuestra vida, y por eso debemos de aguantar. Debemos de aguantar la veracidad de la palabra, la verdad de la palabra. Si tenemos necesidad de Dios, debemos de tener la disposición de escuchar. No todos la tienen. Si tú y yo queremos cambios, hay que tener disposición. Si no queremos escuchar mensajes suavecitos, ahora imagínese un mensaje como el de Juan, menos. De mi parte, siempre me voy a esforzar por hablarle la verdad. Fuerte, pero no le voy a decir así como Juan le dijo, Yo voy a ser más suavecito, trataré. A lo mejor me exalto un día, pero no lo hago con intención. La intención es que la palabra nos confronte. La intención es que la palabra nos saque del lugar en donde estamos, de la comodidad en la que nos encontramos en muchas ocasiones. Que nos despierte, que nos avispe. Porque necesitamos cambios. Vamos a seguir leyendo. Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que les estaba predicando a las personas. La palabra digno se está refiriendo, o el significado es el que corresponde. Hacer frutos dignos se está refiriendo a frutos que corresponden o que es compatible. En otras palabras, Juan lo que les estaba diciendo ahí, que sus frutos fueran compatibles o iguales, equiparables al arrepentimiento que estaban manifestando. O sea, no podías decir, ay, sí me arrepiento, pero no haber frutos. Tenía que haber un balance. Se está refiriendo a que esos frutos fueran tan evidentes o que fueran tan visibles que no dejaran dudas que había un arrepentimiento genuino. A eso es a lo que se está refiriendo cuando dice frutos dignos de arrepentimiento. Que se note que verdaderamente ese fruto está equiparable al arrepentimiento que estás diciendo que tienes o que tengo. Hacer frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? ¿A qué se está refiriendo esta expresión? Poniéndolo en nuestros tiempos o trayéndolo a nuestros días, pudiéramos decir que muchas personas le decían, ¿por qué me hablas
de arrepentimiento si soy hijo de Abraham? ¿Por qué me hablas de arrepentimiento si yo soy cristiano? ¿Por qué me hablas de arrepentimiento o de frutos que no son dignos si yo estoy en la casa? Si yo estoy dentro, si yo diezmo, si yo tengo años en el cristianismo. ¿Por qué me hablas de frutos dignos de arrepentimiento si yo sirvo en la iglesia? ¿Cómo te atreves a decirme que me arrepienta si yo estoy aquí? Eso es una traducción mía de lo que él estaba tratando de decirles en esta expresión. Los judíos reclamaban y decían, ¿cómo me dices que me arrepienta? ¿O cómo me dices que sea libre si yo soy hijo de Abraham? El 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto es, el hacha, que viene la intervención de Dios para todas aquellas personas que dicen que son y no son. Viene la intervención del hacha, que viene de parte de Dios, y nosotros los árboles que no podemos detener un hacha. ¿Qué árbol se puede resistir un hacha? Tú y yo somos esos árboles que viene la palabra y que viene el Señor y que va a venir a limpiar si no nos arrepentimos de manera genuina. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto sea cortado y echado al fuego. Eso nos puede pasar, mis hermanos, a todos nosotros, que estamos aquí, y no procedemos a tener un fruto genuino. Y la gente preguntaba, aquí ya la gente estaba exclamando por lo que Juan les estaba diciendo. Dice, entonces, ¿qué haremos? Dice aquí en el versículo 10, ¿qué haremos? Y él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Frutos dignos de arrepentimiento. Hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que hacerlo. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo, dele al que no tiene. ¿Qué es esto? Son frutos. Frutos genuinos, frutos visibles, frutos reales. Sí, dice el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. Es decir, no cobres de más impuestos. Arrepentimiento genuino. ¿Se imagina esto para personas que estaban acostumbradas a vivir del heraldo, de todos los impuestos, que ya no van a poderle sacar, que van a tener que vivir basados al sueldo que tienen o que se les asignó? Tenía que haber frutos dignos de arrepentimiento. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. O sea que para todos hay, mis hermanos. No hagáis extorsión a nadie, ni calumnies. Contentaos con vuestro salario. ¿Qué es esto? Frutos dignos de arrepentimiento, mis hermanos. Para cada uno de nosotros. Frutos genuinos, frutos que provienen del Espíritu de Dios y que son parte de nuestra vida para administración de todos nosotros. Y note algo, aquí Juan tenía a 3 diferentes audiencias, 3 tipos de personas que están las personas que quizás eran las personas comunes, judíos en su mayoría, había publicanos que eran políticos y habría también soldados, la fuerza ahí de ataque, ¿no? Personas con diferentes pensamientos, con diferentes economías, con diferentes costumbres, pero a todos ellos se les predicó el mismo mensaje: arrepentíos, presentaran frutos dignos de arrepentimiento. La única cosa que estas 3 personas o estos 3 grupos tenían en común es que estas personas tenían la disposición de hacer cambios. Querían ser transformados. Por eso preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Había un interés. No estaban dormidos. Dale un codazo al que está dormido.
No estaban dormidos, estaban interesados en presentar frutos dignos de arrepentimiento por la predicación de Juan. Había interés, mis hermanos. Reconocían su pecado y querían cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en la iglesia? Escuchar la palabra, reconocer y hacer los cambios que correspondan. Redirigir el barco. Si tú ves que las cosas que están haciendo te están saliendo mal y estás teniendo consecuencias malas en cualquier ámbito de la vida, pues redirige. Hace muchos años le decía yo a una persona que tenía bastantes problemas con cuestiones en su casa, cuestiones de alcoholismo, cuestiones, pues muchas situaciones difíciles. Y le puse el ejemplo del GPS o del UPS, como dicen por ahí. Le puse el ejemplo del GPS. Le dije, cuando tú le pones a tu teléfono, quiero ir a tal dirección, el teléfono hace una ruta y cuando te desvías te dice recalculando y te vuelve a mandar. Y si tú te vas en el sentido contrario, por más que te alejes, el teléfono te va a decir recalculando y te va a llevar al mismo lugar. Y te vas a perder y vas a chocar y vas a hacer un montón de cosas por allá. Pero el teléfono te va a decir recalculando y vete al mismo lugar. Ahora sí que prende tu GPS, mi hermano, espiritual. Recalculando. Si las cosas no están saliendo bien, algo estamos haciendo mal. Recalculando y ve con el Señor. Acude a su consejo, pero hazle caso. Acude a su consejo y ponlo en práctica. En Gálatas 5:16, acompáñenme ahí, por favor. Ya vamos a finalizar. Gálatas 5:16 dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y da una lista enorme. Del 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad se refiere al comportamiento de cada uno de nosotros. Andad, cumple, camina de acuerdo a lo que crees, camina de acuerdo a lo que la palabra dice, cumple, habla de comportamiento, que seamos legítimos en la manera que nos comportemos de una manera espiritual, que vivamos de una manera espiritual. A eso se está refiriendo. Andad. Aquí nos habla también de andar, también de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, nuestros dichos, nuestras palabras, todas las cosas que se refieren a lo que sale de mí. Y cabe hacer la pregunta, ¿cómo reaccionamos? Ante las situaciones difíciles, ¿cómo reaccionamos? Cuando las cosas están bien, reaccionamos bien. Eso pues no tiene mucha mérito, pudiéramos ponerle de esa manera. Pero donde verdaderamente nos damos cuenta quiénes somos es cuando las situaciones no van bien. Cuando las situaciones no van bien, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos de manera espiritual o reaccionamos de manera carnal? Un ejemplo rápido. Hace algunos meses platicaba con una persona y él me decía, reaccioné mal en un conflicto que tuve. Hubo una disputa, hubo un malentendido con otra persona que no es cristiana y tuve un conflicto, pero reaccioné mal. Dije cosas que no debí de haber dicho. Hice cosas que no debí de haber hecho. Pero decía esta persona, inmediatamente que yo dije esto,
Inmediatamente vino el Espíritu de Dios y me redarguyó. Inmediatamente el Señor me dijo, estás mal. De manera inmediata, dice, así como salieron de mi boca, de manera inmediata el Señor me puso en mi mente, estás mal. ¿Qué vas a hacer? Dice él, que así le dijo el Señor. ¿Qué vas a hacer si el día de mañana le tienes que predicar el Evangelio a esta persona? ¿Te va a creer lo que le digas? ¿Te va a escuchar? ¿Cómo le vas a hacer? Dice que le dijo el Señor, si le tienes que predicar el Evangelio. Y pensando esto, le voy a poner otro ejemplo todavía más duro. Imagínese que usted o cualquiera de nosotros está en esta situación y cae y le redarguye el Espíritu y todas las cosas que pasan. Lo mismo, el mismo ejemplo. Pero digamos que aquella persona con la cual tuvimos el conflicto, por otro lado, conoce del Señor, se arrepiente y ves tanto su arrepentimiento y es tanto lo que el Señor ha hecho en su corazón que viene con nosotros y nos comparte del Evangelio. Porque por la reacción que tuvimos con Él, Él asume que no somos cristianos. Híjole, ¿se imagina? Qué duro. Y son cosas que pasan, mis hermanos. A veces llegamos a lugares y dices, pues no se nota que aquí hay un ambiente cristiano, no se nota que aquí convive la palabra, no se nota que aquí es un hogar donde debe de habitar el Señor, o una vida personal, la vida de cada uno de nosotros, no se nota que es cristiano. Jóvenes, anímense, arriésguense a defender el Evangelio. Los van a dejar de hablar, los van a criticar, les van a decir esto y aquello y muchas cosas, pero defiendan su postura delante del Señor. Que se note que ustedes son de Dios. ¿Se imagina que una persona venga a nosotros y nos diga, te quiero compartir de Cristo porque te falta? Híjole. Sigamos leyendo, mis hermanos. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, deseos que se oponen entre sí. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras. Son dos polos opuestos, el Espíritu y la carne. Dos polos que se repelen entre sí, que no se pueden mezclar, que no pueden habitar juntos. No podemos, mis hermanos, tener las dos naturalezas. No es posible. Va a llegar un punto en que una de las naturalezas va a ganar. La que esté más fuerte es la que va a ganar. ¿Cuál ganará? Solo tú lo sabes. Tarde o temprano se notará de qué estamos hechos. Si nosotros somos espirituales y estamos fortalecidos en el Señor, pues bueno, lo carnal se irá de nosotros. Pero si es al revés y lo carnal es más fuerte en nosotros, el día de mañana vamos a dejar de ver lo espiritual. No vamos a percibir lo que es de Dios. No, nos va a pasar de noche las cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. A veces el Señor está haciendo cambios dentro de la congregación o dentro de la iglesia o dentro de la persona, dentro de la familia. Y por el hecho de que nosotros estamos más en la carne, nos pasa de noche lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son una lista enorme: adulterio, fornicación, inmundicia. Las primeras son bastante fuertes, que tienen que ver con sexualidad. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, cosas que no se pueden nombrar entre nosotros. Idolatría, hechicerías, enemistades, ahí baja ya el nivel al nivel personal. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, cosas que a veces nos decimos entre nosotros. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un mensaje claro, mi hermano, para cada uno de nosotros. Dice, más el Espíritu, el 22, más el fruto del Espíritu. En la palabra de Dios para todos dice, en cambio el Espíritu produce, sale naturalmente. No necesitamos esforzarnos, no necesitamos, pues sí, es la palabra, esforzarse en demasía para dar un fruto. Cuando la persona es espiritual, cuando el Espíritu de Dios gobierna, cuando el Espíritu de Dios nos ha convencido de pecado, cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios nos aparta, todos estos frutos se dan por naturaleza, sin esfuerzo. Sigue diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor se refiere al amor de Dios, al amor ágape, el amor incondicional que debe de habitar en medio de nosotros. Gozo. Una persona que está alegre a pesar de los conflictos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, está gozoso porque el Señor es suficiente en su vida. Paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Que aún a pesar de que las cosas están mal y de que las cosas estén quizás cayendo, estamos confiando en el Señor. Cosas esenciales que necesitamos para vivir de manera saludable, pero que también las necesitamos para convivir entre nosotros. También habla de la paciencia, que es la capacidad de padecer o soportar sin alterarse, sin que haya un cambio de humor, sin que haya palabras altisonantes, sin que haya ofendas. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Y yo levanto, si levanto los pies me caigo, pero ocupamos paciencia. Benignidad. La benignidad es la cualidad para hacer el bien. Cualidad. No obligación, no requisito, no algo forzoso, dice cualidad para hacer el bien, es decir, que sale de manera voluntaria. Hay algunas sinónimos de esto. Habla de una buena voluntad, habla de benevolencia, habla de malignidad, habla de clemencia, de compasión, habla de generosidad. También habla de tener un buen carácter, un carácter benevolente, un carácter bondadoso, un carácter apacible, un carácter afectuoso, dulce, un carácter dócil. Eso es benignidad. Necesitamos ser benignos los unos con los otros, mis hermanos. Sobre todo en casa. Sobre todo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Necesitamos ser benignos. Habla también de la bondad. La bondad es una natural inclinación a hacer lo bueno. Es muy parecida a la otra, pero esta es una natural inclinación a hacer lo bueno. Es decir, que siempre quiero hacer lo bueno para los demás. Aun a pesar que reciba daños, yo quiero hacer lo bueno para él. Mansedumbre, un carácter apacible, tranquilo, un carácter dócil. Templanza, un carácter moderado, que puede ser fuerte, pero que siempre está moderado, que siempre está en su lugar, que eres sobrio, que te contienes, que no explotamos a la menor provocación. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado toda la carne, sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos, mis hermanos, que tú y yo somos hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales, dirijámonos, vivamos de manera espiritual. Caminemos en este camino. Caminemos ay, le iba a decir, pero se me olvidó. Caminemos en esta ruta, en este camino. Dice, no hagamos nada por contienda, no os hagamos vanagloriosos, irritándolos los unos a los otros, o envidiándonos, dice aquí, los unos a los otros. Mis hermanos, aquí es donde viene el análisis. Aquí es donde viene el compromiso de cada uno de nosotros. Aquí es donde viene la respuesta. Aquí es donde viene el punto en donde nosotros nos podemos parar y decir, Señor, yo quiero. Y yo quisiera hacer un llamado en esta noche. Casi no lo hacemos, pero lo quisiera hacer hoy. No tengo la intención de exhibir a nadie, pero sí quiero que reaccionemos. Sí quiero que le demos una respuesta a Dios, que Él lo merece. A mí me impactó mucho la manera en que el pastor Chava decía que la iglesia era más importante que el Capitolio de los Estados Unidos, levantando la iglesia a lo más alto y lo más sublime. Estamos nosotros metidos en este lugar. Somos parte de una congregación. Somos parte del pueblo de Dios, de lo más importante que tiene este mundo. Necesitamos hacer un cambio, mis hermanos. Yo quisiera que si usted desea, se ponga de pie y que pase al frente. Y vamos a orar. Si verdaderamente quiere tener un cambio, si verdaderamente quiere dar una respuesta, si verdaderamente reconoce o reconocemos que necesitamos ser más diligentes en este tipo de cosas. Si usted lo reconoce, le quiero pedir que me acompañe al frente y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a orar. Todos aquellos que están también ahí, ayúdenme a orar. Señor, te pedimos por cada uno, Señor. Te pedimos que haya una transformación en el corazón de cada uno de nosotros, que nuestro compromiso sea real, sea genuino en esta noche, Señor. Que nuestro compromiso sea diferente. Queremos entregarte todo a ti, Señor. Sabemos que hay cosas en nuestra vida que no son perfectas, pero que te las queremos entregar. No somos las personas más malvadas, pero hay cosas, hay detalles en los cuales tenemos que ser más diestros, o ser más sinceros, o ser más exigentes con nosotros mismos, ser más meticulosos, llevar nuestro compromiso, Señor, a otro nivel, llevar nuestro compromiso a una santidad diferente a la que estamos acostumbrados a tener, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el fruto que demos sea genuino, a que el fruto que demos sea abundante, a que el fruto que demos, Señor, sea nutritivo para las personas que estén a nuestro alrededor. Ayúdanos a cambiar nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a limar todo eso, Señor, que nos está estorbando para crecer y para conocerte de una manera diferente, Señor. Tú mereces todo esfuerzo, Señor. Tú mereces el compromiso. Tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y yo quiero responder a ese sacrificio. Nunca lo podré pagar, Señor, pero sí puedo ser obediente. Sí puedo cambiar.
Sí puedo hacer las cosas de diferente manera, Señor. Ayúdame. Me pongo delante de tus pies, Señor, para que tú obres en medio de mi corazón. Levanto mis manos, Señor, en señal de rendición. Ya no quiero ser yo, Señor, sino que tú seas en mí. Que tú vivas dentro de mí, Señor. Y que todo en mí cambie, Padre. Señor, me entrego delante de tu presencia. Y ahora que somos seres espirituales, Señor, quiero vivir de manera espiritual, guiado por ti, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Has sido generoso, Señor, en todos los temas que hablaste y nos has hablado de diferentes maneras, Señor. Queremos dar una respuesta. Yo quiero dar una respuesta, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta tarde. Y que el día de mañana, Señor, despertemos con otra nueva mentalidad, con una nueva disposición, con un nuevo compromiso delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que sea diferente. Que los frutos que salgan de nosotros sean otra cosa. Que lo que manifestemos en nuestras vidas sea agradable a la vista. Que todas las personas que estén a nuestro alrededor quieran estar con nosotros y quieran absorber de nosotros. Cada palabra, mi hermano, cada expresión, cada dicho, cada reacción cuenta en la vida de las personas. Estamos aquí para edificar el pueblo del Señor. Estamos aquí para edificar la grey de Dios. Y cada uno de ustedes está capacitado para hacerlo. Cada uno. Solamente hay que atreverse a dar ese paso. Hay que atreverse a ser obediente. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Y vamos a transformar totalmente nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Amén.